La regeneración dental, hacer crecer nuevos dientes, ha pasado de ser una fantasía a convertirse en un campo de estudio de la genética moderna. La posibilidad de hacer crecer nuevos dientes en tu boca parte de entender cómo un gen puede activar señales biológicas en tu maxilar y en tu mandíbula para que surjan nuevos dientes. Hoy en este video analizamos otro mecanismo molecular que podría terminar siendo un tratamiento que sustituya a los implantes dentales. Y te digo otro mecanismo molecular porque ya en mi anterior video trató un primer mecanismo para hacer regenerar dientes. Pero la forma de hacer crecer nuevos dientes se basó en una investigación que te pongo en pantalla donde analizaron los incisivos de ratones. ¿Pero por qué en ellos? Porque a diferencia de los incisivos humanos, en ellos los incisivos crecen de forma ilimitada toda su vida. Y es que el equipo científico del Dr. Bill Wu, autor de esta investigación que estoy citando, identificó algo más allá de las células madre. Y ese algo son sus células coordinadoras, que se llaman células amplificadoras de tránsito. Estas células amplificadoras actúan como directores de orquesta, reciben señales de su entorno y deciden cuándo activar la proliferación, el crecimiento de un tejido específico. Sin la instrucción de estas células amplificadoras, las células madres permanecen latentes, inactivas, dormidas. Soy el odontólogo Luis Marcano y hoy te presento otra cara de la biotecnología en la odontología moderna. Y es que hay un detalle aún más relevante en la investigación del Dr. Bill Wu, y es que esas células amplificadoras de tránsito utilizan un gen muy específico, y este gen es el DLK1. Y este gen es un gen responsable de una vía de señalización específica. Te lo explico de otra manera. Las células amplificadoras utilizan al gen DLK1 para que envíe una señal a las células madres para que éstas se empiecen a reproducir, a dividir y producir células específicas. Y aquí va que el descubrimiento de esta investigación es notar que el gen de LK1 no solamente le indica a la célula que se multiplique, sino que le indica un objetivo específico, una forma específica. Y esto lo hemos observado en pruebas de laboratorio cuando el gen indica a la célula madre que se active y ésta está en contacto con la lámina dental. Esta forma odontoblastos. Y los odontoblastos son una célula que forman mucho del tejido del diente. Pero, ¿cómo pasamos de unas pruebas de laboratorio a tener un diente nuevo en la boca? El método no es fabricarlo afuera, sino darle a tu cuerpo las instrucciones para que lo haga por ti. Usando este avance genético, los científicos buscan crear un nicho o una semilla biológica. Al activar el gen DLK1, se dispara una reacción en cadena. Primero, despertamos a las células madre para que formen la estructura interna, la dentina. Pero lo asombroso es que al crecer esa base, ella misma empieza a llamar a las células vecinas para que fabriquen el esmalte por fuera y las raíces se anclen solas a tu hueso, por decirlo de alguna manera. La ventaja es total, no es un tornillo de titanio, es un órgano vivo que siente, que tiene flujo sanguíneo y que se adapta a tu mordida de forma natural. Es devolverle al cuerpo la capacidad que perdió después de la segunda dentición. ¿Cuándo llegará este tratamiento? Aunque la investigación ya se valida en muestras clínicas, los expertos estiman que las pruebas en humanos y su aplicación comercial podrían tardar entre 7 a 10 años. Estamos en la etapa final de descifrar el código. Esto no es un proceso cualquiera, tiene un control genético muy específico. Regenerar un nuevo diente por esta vía del Dr. Billy Wu requeriría un proceso químico muy preciso. No es un reto encontrar células madres, estas ya están en tu ligamento periodontal, estas ya están en la pulpa. Lo que es el reto de estos investigadores es lograr cómo se comunica, cómo hace la señalización este gen DLK1 para que trabajes a tu favor al momento de que llegues a perder un diente para que produzcas otro nuevo. Y así es como una investigación a la vez, la genética nos está mostrando, por decirlo así, un manual de instrucciones para activar ciertos procesos que trabajen a tu favor, en este caso para hacer crecer nuevos dientes. Entender más a fondo este gen y cómo podría coordinar la regeneración de nuevos dientes en ti podría abrir la puerta a una nueva forma de hacer odontología. Hasta el próximo video.